segundo set, la idea es mirar la problemática alrededor de la gestión de residuos de construcción y demolición en Colombia. Ustedes, ya les he mencionado un par de problemáticas, pero ustedes seguramente han visto algunas situaciones en las cuales uno dice, oiga, aquí puede haber un problema en cuanto a los residuos de construcción y demolición, porque uno los puede ver en las carreteras o porque uno los puede ver transportándolos con vehículos que de pronto no cumplen con características o estándares elevados. Entonces todos hemos visto, quizás, o peor aún, ¿no? Peor aún, todos en algún momento pudieron haber hecho o pudimos haber hecho una obra en la casa y habérsela entregado a cualquier señor por ahí que se lo lleve y uno le daba 10.000, 20.000 pesitos y se lo llevaba. Entonces, de pronto hemos hecho esta parte de esta problemática. Entonces, miremosla un poco más a detalle de qué se trata. Dentro de la problemática de los residuos de construcción en el territorio nacional, uno de los más importantes son los impactos ambientales que se ocasionan por su inadecuada gestión, ¿vale? Y este es muy importante porque los residuos de construcción y demolición, al ser considerados, o sea, pese a ser considerados residuos inertes que no reaccionan, que no suelen contaminar o no suelen tener sustancias que lixivien o emitan gases o puedan tener alguna reacción química y aún así alguna otra reacción de contaminación, tienen impactos ambientales muy relevantes, importantes y pertinentes para tomar cartas en el asunto. Otro de los problemas es la insuficiencia financiera para cubrir los gastos asociados a la gestión. Entonces, muchos municipios no han brindado recursos suficientes para la gestión de esos residuos de construcción y demolición. Existen gestores inadecuados o gestores informales, por así decirlo, y estos también pues cuentan con una insuficiencia financiera, viven básicamente de hacer una gestión inadecuada de esos residuos. Hay otro gran problema, es la deficiencia en la cultura ciudadana. Este es un problema bien importante, porque si bien es cierto, hay problemas en la insuficiencia financiera, de pronto en la oferta de gestores o de diferentes formas en las cuales yo puedo gestionar esos residuos, la cultura ciudadana es muy baja en el tema de residuos de construcción y demolición. También lo sufrimos en residuos sólidos convencionales, en residuos peligrosos, en residuos especiales, en residuos postconsumo, pero en residuos de construcción y demolición se ha visto una problemática fuerte y compleja. Hay informalidad también en el sector de la construcción, entonces hay constructores que son muy legales, muy fuertes, tienen unas empresas sólidas y responsables, y hay otros que no son tan formales y tan responsables. Entonces, en el sector de la construcción todavía en el país vemos una cierta informalidad y esto a veces conlleva a que esa informalidad presente residuos de construcción y demolición que no se gestionan adecuadamente. Por último, por mencionar solo algunos, también hay debilidades importantes en el seguimiento y control de la gestión de los residuos de construcción y demolición. Esto es muy importante y lo veremos luego cuando veamos la parte de reglamentación y de la normatividad. ¿Vale? Estos son unos de los problemas. Seguro hay más. Simplemente mencioné los más vistosos o los más importantes desde mi punto de vista, pero seguramente en sus actividades o en sus empresas ustedes han visto que pueden haber más problemáticas asociadas a a la gestión de residuos de construcción y demolición. Miremos las problemáticas como por componentes. Entonces, en primera medida, me gustaría contarles sobre la problemática ambiental, ¿vale? Entonces, entre los impactos ambientales más importantes por la inadecuada gestión de residuos de construcción y demolición, podemos tener unos que les voy a mencionar. También pueden ser muchos más. Muchos de esos residuos de construcción y demolición, cuando yo opto por tener un gestor inadecuado, un transportador inadecuado, ese transportador o ese gestor, entre comillas, suele ir al sitio más cercano y más alejado eh, me explico, más cercano de donde se generan los residuos de construcción y más alejado de
el control y la vigilancia de la policía o de las autoridades. Entonces, por decir algo, yo estoy en una zona residencial y le digo al señor, le doy 10.000 pesos al señor para que se lleve los RCD de la obra que yo hice en mi casa. Y ese señor busca el lugar más cercano que esté fuera de la vista de las autoridades. Entonces, ¿cuáles suelen ser esos espacios, esos lugares? Ríos, caños, canales urbanos de aguas lluvias o de ríos que han sido canalizados, o en el peor de los casos suelen llevarlo a parques, a humedales, a la zona de los cerros de las ciudades, o lo que conocemos como la estructura ecológica principal de las ciudades, ¿no? Entonces, lo que esto conlleva es que hay un deterioro de esos ecosistemas estratégicos que luego, sumado a otras problemáticas, me dan como resultado una fragmentación de esos ecosistemas. Por poner un ejemplo, en Bogotá. Entonces, en Bogotá, muchos de los RCD que son gestionados inadecuadamente terminan en nuestras fuentes hídricas, entonces terminan en nuestros humedales, que Bogotá tiene más de 11 humedales y muchos de esos son Ramsar. Terminan en nuestros humedales o terminan en nuestra infraestructura de recolección de agua lluvia, o terminan en los mal llamados caños, que son los ríos que han sido canalizados la ciudad, ¿no? En otros casos pueden terminar en los cerros, entonces en todos los cerros orientales, en las faldas de los cerros, pueden estos señores llevar los residuos de construcción y demolición, o simplemente pueden ir hacia municipios aledaños. Entonces, Cota tiene un problema serio porque gestores inadecuados llevan en el área rural de Cota residuos de construcción y demolición generados en Bogotá. La Calera puede tener ese mismo problema, Soacha puede tener ese mismo problema y Facatativá, Funza y todos los que colindan con Bogotá en su área rural pueden tener esa problemática. Sobre el río Bogotá también hemos visto y también hemos evidenciado que llevan esos residuos de construcción y demolición para nivelar o simplemente sobre el cauce del río los depositan. Otro impacto ambiental que uno puede considerar son la contaminación sobre los recursos naturales, aire, agua y suelo en general. El suelo, porque yo estoy disponiendo inadecuadamente un residuo sobre suelos que pueden ser utilizados para provisión de alimentos, para provisión de oxígeno mediante árboles, o simplemente como suelo que tiene una cobertura vegetal y que hace una función en cuanto a la captación de agua, de CO2 y demás. En el aire también, muchas veces, durante el transporte y la manipulación de los RCD, yo suelo, o esos residuos de construcción y demolición, también por la fricción y demás procesos físicos, también me generan material particulado, básicamente. Entonces el polvo y el material particulado que genera el transporte y otras actividades también pueden contaminar el recurso aire en las ciudades en el área urbana. Muchas veces yo tengo en los puntos críticos de las ciudades o en las zonas rurales em, situaciones en las cuales se mezclan los residuos de construcción y demolición con residuos convencionales, entre esos materia orgánica. Entonces, esa materia orgánica empieza su proceso de descomposición y me aportan lixiviados y gases de efecto invernadero por la descomposición de la materia orgánica. Entonces, estos son los que le llaman en Bogotá, y cada ciudad a veces les llama de diferentes maneras, pero en Bogotá les llaman los residuos mixtos. Entonces, que son residuos que son en su base son residuos de construcción y demolición, pero se le añaden residuos orgánicos, residuos como plásticos, papel, vidrio y de otro tipo de residuos que no son residuos de construcción y demolición. Esos mixtos son muy complejos de manejar porque el operador o el municipio ya no sabe a dónde llevarlos, ¿no? No sabe si llevarlos a un relleno sanitario o no sabe si llevarlos a la escombrera o no sabe si separar. Entonces, estos mixtos dan mucha guerra en los municipios. Otro tipo de mezclas que se dan, que también es más compleja, son los residuos de construcción y demolición que se mezclan con residuos peligrosos. Estos son más complejos aún y la gestión que yo debería darle
una gestión de residuos peligrosos, ¿vale? Porque la definición en el decreto 1076 de 2015, cuando se definen los residuos peligrosos, son todos los residuos que tienen las características de peligrosidad que ustedes ya deben conocer y y los que estén en contacto con los residuos peligrosos. O sea que si yo tengo un residuo peligroso que está en contacto con un residuo no peligroso, ese residuo no peligroso cobra o adquiere las características de peligrosidad y entonces yo debo gestionarlos como un residuo peligroso. Entonces, esta mezcla entre residuos peligrosos y RCD es peligrosa, valga la redundancia. Entonces, esto se debe manejar como residuos peligrosos. Otro impacto ambiental importante es la afectación a fuentes hídricas, ¿vale? Y este sí ha sido un problema ampliamente desarrollado en el país. Entonces, ciudades como Cali o la cuenca del río Cauca, en las inmediaciones de la ciudad de Cali, ha sufrido este problema de una manera muy agresiva. Gestores inadecuados llevan los residuos de construcción y demolición al cauce del río Cauca y los disponen sobre la margen del río o incluso en el cauce del río. Entonces esto afecta las fuentes hídricas de diferentes maneras en el transporte de sedimentos, cuando hay inundaciones, entonces este material también, también cobra estragos, por así decirlo. Me reduce la margen del río, me reduce el cauce principal del río. Hay muchos problemas. Cuando vamos a humedales, pues ni hablar. Entonces, si yo voy a un humedal a disponer residuos de construcción y demolición, estoy reduciendo el espejo de agua y este espejo de agua es muy sensible a cambios tanto en calidad como en cantidad. Entonces, si yo voy a un humedal, que es un ecosistema bastante delicado, y deposito residuos de construcción y demolición, puedo en pocos años o en pocos meses agotar y degradar significativamente este ecosistema. ¿Vale? Y finalmente lo que les estaba contando de la emisión de material particulado em, proveniente del transporte y de otro tipo de manipulación de RCD. Hay otros, como las tejas o materiales que contienen asbesto y amianto, pueden en algunas circunstancias generar o emitir sustancias de carácter peligroso, ¿vale? Como el asbesto. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. Un par de fotos sobre la problemática que les estaba contando. Entonces, en la esquina superior izquierda vemos una obra del distrito y cómo esos RCD se ven o se mezclan con el entorno urbano, ¿no? Que puede ser molesto, que puede significar incluso pérdidas económicas para las personas donde se hacen las obras. Pero en general lo que es molesto es el impacto visual, el impacto paisajístico, que quizás no estaba mencionado en la anterior en diapositiva, pero es uno de los impactos más sensibles que tiene la gestión inadecuada de residuos de construcción y demolición. Es el impacto paisajístico que causa ver esos residuos de construcción y demolición en fuentes hídricas, en el entorno urbano, en el entorno rural, en cualquier parte, ¿vale? La, la foto del medio es en un municipio más pequeño, pero es ver cómo esos puntos críticos de disposición de residuos de construcción y demolición se pueden ver mezclados con otros residuos, tales como cartón, ahí digamos, se pueden apreciar si miran con detalle plástico y vidrio y demás residuos que están mezclados con los residuos de construcción y demolición. La fotografía de la esquina superior derecha y de la esquina inferior izquierda muestra lo que les estaba contando de posición adecuada de residuos de construcción y demolición sobre la margen del río Cauca en las inmediaciones de Cali, ¿vale? Esta información la ha venido siguiendo de manera detallada la Policía Nacional en conjunto con el DAGMA y la CBC. Es una problemática muy fuerte, pero han venido controlando poco a poco esa disposición inadecuada. Y en la esquina inferior derecha vemos, esto es el humedal El Burro en Bogotá. Entonces vemos como al fondo hay
pues unas casas que realmente le han tomado espacio al humedal y vemos unos residuos de construcción y demolición ahí dispuestos sobre el espejo de agua. Ahí también uno puede apreciar algunos pájaros que están en el humedal y pues la afectación que esa actividad genera, ¿no? Esto, yo creo que las imágenes hablan más que mil palabras, yo les puedo hablar acá toda la noche, pero ver esas imágenes y verlas en vivo y en directo es bien complejo. Siguiendo con las problemáticas, hay una problemática social alrededor de los residuos de construcción y demolición. Por un lado, están estas personas que han venido gestionando tanto informal como no informal los residuos de construcción y demolición. ¿Vale? En Cali los denominan como los carretilleros y han sido incluso visibilizados por sentencias de la Corte Constitucional en cuanto al tema de Cali, ¿vale? Suelen ser personas en condición vulnerable que se dedican a la recolección, transporte de esos residuos de construcción y demolición. En algunos casos, ellos pueden llevar esos residuos a escombreras o a puntos autorizados por la ciudad, pero en muchos casos realmente no los llevan a esos sitios, sino a una disposición inadecuada. Una problemática muy fuerte que se veía en Bogotá y que ya afortunadamente casi no se ve es los vehículos de tracción animal para realizar dichas actividades, ¿no? Entonces, esa recolección y transporte de residuos de construcción y demolición en muchas partes del país se ve que todavía sigue siendo con tracción animal. Entonces, con caballos, con yeguas, con diferentes animales equinos, suelen hacer ese transporte, ¿no? Y hemos visto todo el impacto sobre dichos animales porque cargan pesos muy elevados, reciben una vida pues bastante compleja de ese trabajo forzoso, por así decirlo, ¿vale? En muchos casos, los mismos maestros de obra son quienes suelen disponer inadecuadamente esos RCE en el espacio público o en área rural o en los cuerpos de agua de la ciudad. Entonces muchas veces yo le digo al maestro, maestro, usted hace la obra, pero usted se encarga de sacarme esos residuos. Entonces el maestro dice, listo, claro que sí. Y él con un par de ayudantes sacan esos residuos y lo ponen en cualquier parte. Entonces esto en muchos casos genera impacto paisajístico, impacto visual en el espacio público y en otros contextos. Todos hemos visto en el territorio nacional los famosos tapahuecos. Yo creo que aquí cualquiera lo ha visto. Uno va del carro y son estas personas que con residuos de construcción y demolición están tapando un hueco sobre alguna vía, tanto urbana como rural, ¿no? Y se ha identificado que en muchos casos esa práctica lo que contribuye es a deteriorar aún más el estado de las vías, ¿no? Como suelen ser ladrillos y baldosas y cerámicas que están en alguna granulometría, yo empiezo a tapar o el tapahuecos empieza a tapar esos huecos, pero luego con la acción del agua y la fricción de las llantas, eso empieza es a socavar más el hueco. Entonces, lo que hemos encontrado es que esa práctica, que en alguna medida pues es de ganarse la vida de la persona y es válido en cuanto a ganarse la vida, para el estado de las vías es bastante perjudicial, ¿vale? Y la otra parte de la problemática social es nosotros como ciudadanos de a pie o ciudadanos del común que realizamos una remodelación, una reparación y en algunos casos hacemos una disposición inadecuada, ¿vale? En el espacio público. Entonces a veces las personas cogen las lonas y las sacan a la calle y luego el operador de aseo o el municipio tiene que tomar cartas en el asunto porque se le empieza a crecer en un punto crítico, ¿vale? Hay más problemáticas sociales, pero esas son unas pues, que les quise mencionar. Aquí hay fotos sobre lo que les estaba contando, entonces estas son fotos tomadas del país, la foto de la esquina superior izquierda, de la problemática de los carretilleros en Cali, ¿vale? En Cali es una ciudad que ha tenido un problema bastante recurrente sobre el tema de los carretilleros. Pero no solo es Cali, Bogotá, Medellín, aquí vemos en la esquina superior derecha, en Barranquilla, el problema de carretilleros, que trabajan con tracción animal, o por lo menos en estas 4 fotos vemos
un tipo de tracción animal. Y en la esquina superior, perdón, inferior derecha, vemos lo que les estaba contando del tapahuecos, ¿no? Son personas que suelen eh, realizar esa actividad. Hay otra problemática que es la insuficiencia financiera, que es lo que ya les conté, que es que no existe un mecanismo, un instrumento, que, como en el caso de convencionales, que existe la tarifa de aseo, en el cual yo pueda darle una viabilidad financiera completa a la gestión de residuos de construcción y demolición. Esto ha sido objeto de muchas discusiones, ¿vale? En la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en los municipios, en los consejos de los municipios, en el ministerio, en la mesa que nosotros liderábamos de la mesa intersectorial de escombros. Em, y pues como no todas las personas la generan, entonces lo que hemos visto es que la forma en que los municipios o la dirección que le hemos dado hacia los municipios es tratar de manejarlo dentro de los residuos especiales o voluminosos. Entonces, lo que está pactado en el decreto 1077, en el antiguo decreto 2981, es que para el caso de los residuos de construcción y demolición, perdón, así como de otros residuos especiales, el usuario que solicite este servicio será quien asuma los costos asociados con el mismo. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago una obra en mi casa y yo quiero hacer las cosas al derecho, por decirlo así, yo llamo al operador de aseo o yo llamo a un gestor autorizado y solicito el servicio, ¿vale? Y yo pacto libremente ese valor del servicio y coordino las fechas y cuándo me van a recoger esos residuos de construcción y demolición. A eso hace referencia el parágrafo. Entonces dice que el precio por la prestación de un servicio del servicio público de aseo para el manejo de residuos de construcción y demolición, así como los otros residuos especiales, serán pactados libremente por el usuario que lo solicite y la persona prestadora del servicio. Entonces, esto quiere decir que, claro, como no todos lo generamos, pues yo tengo que pactar con el operador del servicio y él me cobra un adicional dentro de mi tarifa, ¿vale? O sea que la factura siguiente me llegará a un ítem que dice recolección de servicios de residuos especiales y ahí hay una tarifa asociada a este servicio. Por último, en cuanto a las problemáticas, es importante mencionar la problemática de control de los residuos de construcción y demolición. Entonces, en muchos casos, en muchas ciudades, en muchos municipios, falta mayor control y seguimiento a la disposición inadecuada y a la gestión inadecuada de los residuos de construcción y demolición, ¿vale? Es importante ver cómo Bogotá es la ciudad que más problemas tiene con residuos de construcción y demolición debido al número de habitantes y debido a la construcción, al sector de la construcción en Bogotá. Bogotá ha crecido mucho en los últimos años y el sector construcción ha venido desarrollando muchos proyectos en los últimos 10, 15 años. Entonces, en ese caso, la Secretaría Distrital de Ambiente ha venido tomando cartas en el asunto de una manera muy agresiva. Es de pronto para replicar, ¿no?, la experiencia bogotana, porque han venido coordinando con la Secretaría de Hábitat, con la UAESP, con la Policía Ambiental, con el Consejo. Ellos han sido muy organizados en toda su batería reglamentaria. Ellos tienen dos resoluciones y un decreto, y es importante tener en cuenta el esfuerzo que han hecho en las diferentes administraciones para tomar cartas en el asunto. Un dato, entonces, durante el periodo 2014-2016 se registraron 5.987 comparendos eh, alrededor de gestión inadecuada de residuos de construcción y demolición. Estos son más o menos 8 comparendos diarios en esos 2 años, ¿vale? Es una cifra bastante interesante, bastante significativa y que muestra cómo la ciudad ha tenido un trabajo muy fuerte sobre el tema.
Para finales de 2016, la ciudad recolectó más de 160 millones. Cabe resaltar que muchos de esos comparendos fueron comparendos educativos. Entonces, los que llevaron a un rubro económico generaron más de 160 millones para la ciudad, que es un recurso importante. Esto es una manera de demostrarles lo que les estoy contando para Bogotá. Entonces, desde noviembre de 2014 a 2016, este fue como el top 10 que se ha encontrado sobre los comparendos sobre residuos sólidos. Entonces, miremos el número uno, disponer residuos sólidos y escombros en sitios de uso público no autorizados. ¿Vale? No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar residuos sólidos. Limpiar cualquier objeto en vía pública, es el número 3. Almacenar materiales y residuos de obras de construcción en vías y o áreas públicas. El 4, ya vemos dos veces que sale los escombros. El número 5, arrojar residuos sólidos o escombros en el espacio público o en sitios abiertos al público como teatros, parques, colegios, centros de atención de salud, expendios de alimentos, droguerías, entre otros. Otra vez vuelve y sale los residuos de construcción y demolición. El sexto, presentar para la recolección de residuos sólidos en horarios no autorizados por la empresa de servicio público. Séptimo, romper, rasgar, quemar o dañar las bolsas y recipientes en que los residuos sólidos hayan sido depositados para su recolección. Octavo, destapar y extraer sin autorización el contenido de las bolsas. Noveno, arrojar escombros y residuos sólidos a humedales, páramos, fuentes de agua, lo que les contaba. Décimo, permitir la disposición de heces fecales y de mascotas y demás animales en prados y sitios no adecuados. Entonces vemos cómo de los 10 tipos de comparendos, 5 tienen que ver con residuos de construcción y demolición. Esto para la ciudad de Bogotá. Es una forma de ver cómo la ciudad ha venido mejorando o ha venido tomando cartas en el asunto. Sigamos con Bogotá. Entonces, información que nos ha brindado Bogotá en un convenio que hizo el IDIGER y la empresa de acueducto. Entonces, acá tenemos el mapa, ¿vale? Y vemos unos puntos en rojito que corresponden a los puntos que tenemos acá en la gráfica por localidades. ¿Qué quiere decir? Engativá, para el año 2015, localizó o contabilizó 55 puntos críticos relacionados con residuos de construcción y demolición. Usaquén 49, Kennedy 35, Fontibón 26, Usme 25, Suba 25, San Cristóbal 20, y así sucesivamente. Es algo muy, muy importante ver cómo Bogotá ha avanzado en tenerlos georreferenciado, en tenerlos en cierta medida en control. ¿Qué pasa con estos puntos críticos? La Secretaría de Ambiente o el acueducto o cualquier entidad va y hace una recolección, o la empresa de aseo, perdón, va y hace una recolección de un punto crítico, lo erradica, por así decirlo. Y curiosamente, ese punto crítico vuelve y aparece en el mismo punto, o un par de cuadras alrededor. Esto es una problemática y unos costos importantes dentro de los costos en los que el municipio y la empresa de aseo incurren en tratar de erradicar esos puntos críticos. Es muy, muy importante esos recursos. Vemos algo interesante que es que la Candelaria tiene cero, ¿vale? No existe un punto crítico en la Candelaria. Y eso se debe a que, claro, es nuestro punto turístico por excelencia, y entonces hay muchos ojos haciendo vigilancia que nadie vaya a disponer residuos de construcción y demolición u otro tipo de residuos en el espacio urbano de la Candelaria, ¿vale? Fotografías y ejemplos de puntos críticos en Bogotá, acá los podemos ver, ¿vale? En eso se han encontrado residuos peligrosos, residuos especiales, residuos orgánicos, llantas, como vemos acá, que también es un residuo especial y post-consumo, luminarias, o sea, hay una gran mezcla. Una vez aparezca un punto crítico, es bien complicado erradicarlo por diferentes problemáticas sociales y de la ciudad. Más fotografías de puntos críticos. Esto simplemente para ilustrar lo que les estoy contando, pero estoy seguro ustedes se han encontrado con este tipo de puntos críticos en partes de la ciudad o en espacio rural. La ciudad ha hecho un esfuerzo muy importante entre incluso construir metodologías para identificar y caracterizar los puntos críticos en el espacio público, ¿vale? Así como la caracterización de cómo están compuestos
cómo- qué tipo de residuos componen ese punto crítico, ¿vale? La mayoría de las veces uno encuentra residuos de construcción y demolición, pero en otros casos uno puede encontrar otro tipo de residuos. Entonces acá tienen metodologías para estimar el volumen y asimismo organizar una ruta que me recoja los residuos que están en esos puntos críticos. ¿Vale? ¿Qué tipo de residuos encuentro? El 60% de los residuos suelen ser residuos pétreos, que quiere decir piedras, ladrillos y demás. Em, entonces vemos como la mayoría de los residuos que están en un punto crítico corresponden a residuos de construcción y demolición. Vemos que vidrio no se encuentra mucho, o más bien nada, es 0%. Plástico sí lo vemos, que es un 4%, cartón y papel 3%. Maderas, lo vemos mucho en los puntos críticos. Esas maderas en muchos casos también se suman a los residuos de construcción y demolición, que suelen ser las esterillas o algunos elementos que se usan en algunas construcciones y que fueron demolidos o aparecen pues en estos RCD. Metales vemos que cero, entonces claramente el metal tiene un valor importante en el mercado de reciclaje, entonces no solemos ver no solemos ver metales en los puntos críticos, residuos orgánicos sí, otros y algunos tipos de residuos peligrosos, ¿vale? Acá es importante resaltar que pues estas fuentes del IDIGER y el acueducto, digamos, catalogaron malas llantas como un residuo peligroso. Las llantas no son residuos peligrosos. Sería más bien como un residuo especial o un voluminoso o un postconsumo. ¿Vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. No todas las ciudades tienen este nivel de detalle. Bogotá es una de las que más ha avanzado en caracterizar, cuantificar, identificar sus puntos críticos y tomar acciones para mitigarlos y eliminarlos. ¿Vale? Hay básicamente dos tipos de generadores de residuos de construcción y demolición, un generador público y un generador privado. El generador público somos todas las empresas o todas las obras que se generan en una contratación pública. Entonces, por decir algo en Bogotá, todas las contrataciones con Malla Vial, con el IDU, con el acueducto, suelen ser generadores públicos. Y el material que típicamente se genera es concreto, carpetas asfálticas, o sea, de malla vial, material de excavación, material de base y subbase granular, vial además, y lodos de mantenimientos de redes de alcantarillado, ¿vale? En estos lodos muchas veces se mezclan con residuos de construcción y demolición. Pero importante ver quién me transporta, ¿no? El transportador de esos residuos de un generador público generalmente es un transportador adecuado, una volqueta que cumple con características. Y mi sitio de disposición o mi lugar de disposición suelen ser las escombreras autorizadas. En cuanto al generador privado, tenemos dos tipos de generadores privados, el gran constructor y el constructor doméstico. El gran constructor suele utilizar volquetas y escombreras autorizadas en la mayoría de los casos, y el constructor doméstico en algunos casos hace uso del servicio público de aseo o de un gestor autorizado, y en muchos otros casos desafortunadamente utilizan los transportadores artesanales. Entonces, estos residuos de construcción domésticos son en muchos casos los que me terminan ocasionando la mayor parte del problema en cuanto al espacio público, tanto fuera como dentro de la ciudad, ¿vale? Y aquí es otra forma de ver cómo podemos caracterizar los residuos de construcción y demolición de una ciudad, ¿vale? Esta es una caracterización que hizo Bogotá para el año 2011. Es muy interesante ver cómo ellos han avanzado en su caracterización. Volúmenes importantes, concreto, ladrillo, ¿vale? Tierra sobre todo de material de excavación. Vemos que vidrio se genera sobre todo cuando hacemos demoliciones, entonces las ventanas, textiles, madera, tuberías, grés, perdón, cerámica, entre otros. También las tejas, que es importante sobre todo por el tema de asbesto. Las tejas que tienen asbesto claramente. Vale, entonces aquí terminamos esta parte de la problemática. La problemática es amplia,
es variada y es difícil de atacar, ¿vale? Y seguimos con la parte de la legislación y reglamentación de la gestión de los residuos de construcción y demolición en Colombia. Esta sería nuestra última parte de este pequeño curso.